Hola, Dios les bendiga. Espero que el Señor les dé discernimiento y comprensión de la palabra. Voy a hablar de capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1, vamos a leer el capítulo 1, solamente el capítulo 1. El Señor me ha puesto esto para que yo pueda predicar a las personas. Y creo que todas las personas que son creyentes en Cristo deben compartir el Evangelio con las demás personas, ya sea por medio virtual o por medio presencial. Amén. Si Dios quiere, te haré más videos de acuerdo a cada tema y les explicaré de acuerdo a lo que el Señor me vaya diciendo. Querido Padre Celestial, te pido para que me des tu discernimiento y comprensión para darle a los oyentes a conocer y comprender tu palabra según tu voluntad, no la mía. En el nombre de Jesús, amén. Y dice así, la versión que yo estoy leyendo es la Reina Valera 1960, en la Biblia de Estudio de Apologética, que significa la defensa de la fe cristiana. Y dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Saludo, dice el tema del capítulo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Juicio divino y gloria de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Aquí el Señor, lo que entiendo y lo que el Señor me está diciendo, me refiero a lo que dice la palabra, dice de que, y esto es muy importante, dice que el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El verdadero creyente o la iglesia misma, y también creo que los del mundo, deberían amarse mutuamente. Y luego también dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Sabemos que pasaremos por dificultades, pero hay que confiar en el Señor, y que el Señor vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que dejar todo juicio al Señor para que podamos compartir alegremente y mutuamente el Evangelio de Cristo a las demás personas. Y orar constantemente los unos por los otros. Y, y acá cuando dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, acá también dice que, por ejemplo, mientras que estemos en la tierra vamos a tener luchas en contra del pecado, pero ya cuando Dios estemos en el cielo, ya la cobertura del pecado ya no estará. Por eso que una y otra vez la palabra de Dios nos dice que hay que andar por el Espíritu, por las cosas del Espíritu, porque no hay que confiarse en la carne. La carne es muy, mejor dicho, la carne no puede agradar a Dios. ¿Qué es la carne? La carne son la mente, las emociones y la voluntad que va en contra del Señor.
Por eso que hay que andar en el espíritu del Señor. También lo que he entendido también es de que hay que compartir el evangelio con otros creyentes y con los no creyentes. Nuestro deber es predicarles de quién es Cristo, en cualquier sea la plataforma, pero de la verdadera sana doctrina que es en su santa palabra, ya que nosotros no sabemos quién se va a salvar. O sea, quién sabe que por ejemplo tú le prediques a alguien, sea por la internet o por presencialmente, y el Señor hace la obra y pues lo salva. No digo que todos se van a salvar los del mundo, pero habrá gente que sí se va a salvar, porque acordemos que antes de que nosotros creyéramos o viniéramos a la iglesia por causa de Cristo, o sea, porque para conocer a Cristo, antes éramos como ellos y hay que tener esa misericordia, como si, como si Cristo rogara por nosotros, por ellos. O sea, Dios es el que hace la obra, Dios es el que trae entendimiento y comisión de pecado. Nadie puede venir al Padre, Jesucristo dice, si no fuera llamado por Él. Y nosotros tenemos esa gran comisión y responsabilidad de ir a predicarles a esa gente. Puede funcionar cualquier cosa, ejemplo, darles boletos de Cristo, hablarles audiblemente, otros hermanos ponen megáfonos y los hablan públicamente, la internet también ayuda, eh, compartiendo la palabra en casa, iglesias también, o bueno, hacer como los misioneros, predicando. Y yo siendo sincero, yo he fallado en esa parte. Puedo predicar en la internet, me es fácil, y creo que también presencialmente me es fácil, solamente que he fallado en esa área por temas que me han venido impedimento, ¿no? Porque no tengo una iglesia. Pero sé que la iglesia está en nosotros, no en un templo. Aunque claramente si es bueno congregarse, es bueno. Pero hay que hablarles, empezando desde tu casa, empezando con tus amigos, empezando con tus vecinos, empezarlo a quien no tiene el evangelio o a las personas que no conocen del evangelio, ¿me entiendes? A los que están en el mundo. Porque Dios, solamente nosotros somos simples mensajeros, es Dios que le va a hablar a esa persona mediante nosotros. Y eso les quería decir, amados hermanos, amadas personas que están ahí en el mundo, que el Señor quiere que tú puedas reconocerlo y puedas aceptarlo a Él en tu vida, y Él te va a dar una vida eterna, como dice su palabra, que dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Dios te quiere salvar de la muerte eterna, de la condenación eterna. Dios vino a salvar lo que había perdido, y aunque no todo el mundo acepta a Cristo, tú puedes ser la diferencia en el mundo. La vida de Dios está en la parte espiritual, en la parte espiritual de las personas. A veces yo digo, ¿por qué tanta gente que no es cristiana, pero su problema es que tiene mucho miedo o angustia? Porque ellos no pueden controlarse a sí mismos. Ellos están como el mar, ¿no? Que, que no puede estar quieto. Me refiero a las olas, a esos simbolización, ¿no? Y, y no tienen amor de Dios, como dicen Romanos, que no hay justo ni aun uno, porque sus obras son malas. Por eso yo pienso que la gente tiene miedo, ¿no? O es cobarde o tiene el espíritu de timidez, el espíritu del mundo, como dice, ¿no? Otras partes de la Biblia dice que es el espíritu del enemigo. Por eso yo les digo de que confíen en el Señor, arrepiéntense de sus pecados, y la mejor parte de conocer al Señor es estando en una iglesia con hermanos, estando escuchando prédicas buenas en comunión con los hermanos, leer tu palabra, orar, ayunar, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, expandirlo con las personas que no son creyentes, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Porque sinceramente la carne no es buena, la carne te va a llevar a la destrucción. Y yo digo que no solamente es la carne la apariencia física, sino también las intenciones y los designios o pensamientos de la carne. A eso también me refería. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Prácticamente lo que se llama orgullo. Entonces les digo para que puedan conocer el Evangelio y expandir el Evangelio con otras personas y puedan conocer a Cristo Jesús en medio de esta tribulación que estamos viviendo en estos últimos tiempos o últimos tiempos claramente. Que el Señor sea bendiciendo a sus hogares y pues lo más importante es conocer al Señor y compartir con todos
este Evangelio de la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Bendiciones.